Buenas tardes amigos, hoy 8 de septiembre del 2015 me encuentro en la casa del señor Benjamín Méndez. Me gustaría que nos platicara cosas sobre su vida. ¿Cuándo nació usted? Bueno, yo nací el 10 de septiembre de 1956 y estamos ahorita, pues ya por cumplir, ¿qué? 59 años. Yo nací aquí en Culiacán, Sinaloa. ¿Siempre ha vivido aquí? Siempre he vivido aquí, bueno, hasta los, se puede decir, 18 años. Ya después de los 18 años estuve en México aproximadamente 10 años. ¿Qué labor hacía allá? Yo estuve allá estudiando mis primeros años, del 74 hasta el 78, medicina humana. Y después estuve estudiando un poco de historia y participando también en los movimientos sociales que estuve durante aquellos años, apoyando siempre pues al movimiento campesino, al movimiento obrero, independiente por supuesto, ¿verdad? Que no pertenecía en aquel tiempo a ningún partido político y menos al gobierno. Que para cambiar alguna situación social tiene que integrarse a ella, ¿no? Por ejemplo, pues la experiencia que me marcó en aquel tiempo es integrarme a un movimiento de colonos, de pobladores de escasos recursos que estaban a la periferia allá en México, principalmente en Iztapalapa, en un lugar que se llama San Miguel Teotongo. Gente originaria de Oaxaca que está ahí todavía en la colonia San Miguel Teotongo, y es donde yo me di cuenta que solamente integrándose a donde uno quiere transformar la realidad, pues tiene que estar ahí viviendo y sintiendo en carne propia los problemas que vive la gente. ¿Qué personajes se acuerdan de colonos? Bueno, es que de los colonos que me acuerdo viene siendo un compañero que se llamaba Chevel, o se llama, no lo he visto, ¿verdad? Poblador, que él trabajaba en una fábrica llamada Spicer. Yo precisamente allí fui una vez a apoyar a los obreros de Spicer y Chevel ahí lo conocí, y ya después me lo encontré allí viviendo en San Miguel Teotongo, así como también conocí a Rodrigo, ¿verdad? Que era otro colono con el que también tuve contacto, así como a compañeros también universitarios que estaban integrados allí, ¿verdad? Que fui aprendiendo a organizar a los pobladores, a movilizar, a hacer marchas, manifestaciones, plantones, para poder presionar y tener demandas sentidas, logradas, satisfechas. Y solamente así, con la movilización, con la organización, es como uno se resuelve, como resuelven los problemas los pobladores. ¿Cómo fue que llegó a esas movilizaciones? Una vez yo estaba en la universidad y un compañero allí nos invitó a todos a ir a que conociéramos el trabajo que estaban haciendo, y pues es allí donde me interesó mucho, porque uno pues nomás se llevaba en la universidad tratando de resolver la problemática bajo comités, y pues uno cree que desde la universidad va a transformar la realidad, y pues la verdad es que no. Yo creo que todo estudiante, toda gente que quiera transformar la realidad tiene que ir a donde están los pobladores, ya sea obreros, campesinos, colonos, integrarse con ellos y saber qué demandas sentidas tienen y empezar a luchar. Entonces usted sintió la necesidad de hacer estas acciones a partir del contacto intelectual con esta persona. Anteriormente o después tuvo acceso a ciertos escritos, ideologías. No, sí, por supuesto. Yo desde que empecé a tener
Esta iniciación fue desde la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde hubo un movimiento en 1972. Estando en la preparatoria fui cuando empecé a tener esa conciencia social, conciencia histórica, donde uno fue comprendiendo de cómo pues son explotados los campesinos, los obreros, y por qué pues tiene que luchar uno realmente para favorecer las condiciones de vida de estos pobladores, aunque no, les confieso que no de una manera así sólida, porque pues uno es adolescente y pues uno a veces es muy emocional y lucha y no comprende todavía, pero ya tenía yo ese embrión, ese germen de conciencia social que la adquirí en el movimiento estudiantil de 1972, ahí en la Prepa Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde siempre nos dijeron pues los maestros que habría que apoyar siempre a la gente de la clase obrera o de la clase campesina pobre, ¿verdad? ¿Qué maestros? Camilo Valenzuela, está Palacios, está maestro Moraila, está maestro Moreno, está principalmente de los que recuerdo, ¿verdad? Son esos maestros que nos transmitieron esa ideología, ¿verdad? De que la clase obrera es la que debería de estar gobernando en nuestro país. ¿Por qué la clase obrera? Bueno, porque siempre nos dijeron que la clase obrera es la que transforma toda, la misma palabra obrero, ¿no? Hacen obras, entonces ellos son los responsables, en este caso obreros, por decir, de la construcción. Pues ya ven, construyen todo lo que vemos nosotros alrededor, casas, puentes, todo lo que podemos ver de los obreros de la construcción y obreros en general de las fábricas, ¿verdad? Que también son los encargados de hacer, por decir, los procesos de alimentos, ¿verdad? Todo lo que viene siendo los obreros fabriles, así como los obreros agrícolas, que son los responsables también de la producción agrícola y que son los que realmente pues sufren, porque en este caso, gracias a ellos, ¿verdad? Pues tenemos mucha producción en nuestras mesas, y creo que ellos deberían de tener una vida más digna y deberían de pues tener mejores condiciones de vida, porque gracias a ellos, a los obreros, tanto a fabriles de la construcción como obreros agrícolas, pues ellos son los que de alguna forma tienen esa fuerza de trabajo, ¿no? que gracias a esa fuerza de trabajo nosotros estamos viviendo. Y pues eso es lo que a uno le transmitieron, ¿verdad? En esa juventud, y pues a mí me pareció que era verdad. ¿Qué acciones recuerdas del 72? El 72 fue más bien de activismo político, de estar boteando, ¿verdad? En la calle, en la plazuela, de estar diciendo pues un discurso que ya en realidad no se usa, ¿verdad? Pero que de alguna manera sigue siendo cierto, porque hay, por ejemplo, la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Que siempre nosotros dijimos, ¿no? Que los patrones se aprovechan pues de la fuerza de trabajo de la clase obrera y le pagan un mísero salario, y a veces ni siquiera le dan lo que marca la ley federal del trabajo, como vienen siendo principalmente el seguro social, las prestaciones, las vacaciones, los días festivos, y así es como uno pues participó, y pues recuerdo, ¿no? De que andábamos así pidiendo apoyo, ¿verdad? Para con ese dinero pues hacer más volantes y hacer mantas, hacer pintas
generar mayor conciencia social. La persona me comentó que hubo quema de camiones, quema de cines. Fíjate de que yo no participé en eso, nomás supe. La verdad está de que yo confieso, a lo mejor me hubiera gustado ser partícipe, porque yo, como te digo, como era un adolescente, así como anduve en unos movimientos de boteo, pues también como era hijo de papá, pues me iba yo también al mar, me iba al Tetuán, ¿verdad? O al Tata, donde mi padre ahí tenía una casa y una lancha, y pues me iba a pescar, ¿verdad? Entonces, en realidad esos eventos no me tocaron, pero sí supe, ¿no?, de todo ese movimiento de la quema de camiones como medida de presión para que se solucionaran las demandas sentidas en aquel tiempo de los universitarios. ¿Qué grupos había? Bueno, estaba el grupo de los enfermos, ¿verdad?, que era un grupo que pues decían que estaban enfermos de tanta injusticia y que estaban ellos ya hartos, ¿no?, de este sistema que estaban viviendo, ¿no?, de explotación. Estaba también un grupo que se llamaba Los Chemones, que el grupo José María Morelos y Pavón, Chemón de José, ¿verdad? Y que actualmente después se transformaron en el Partido Mexicano de los Trabajadores, en el PMT, de ahí fueron varios. Estaban los de la corriente socialista, ¿verdad?, que también eran compañeros que andaban en el movimiento, y pues son de los que recuerdo principalmente de esas tres líneas, ¿verdad?, políticas que disputaban el poder al interior de la universidad. ¿Tuvo presencia aquí la Liga Comunista 23 de septiembre? Pues la Liga 23 de septiembre, como todos sabemos, lo que estamos insertos dentro del movimiento, pues fue una liga, ¿no?, que era una liga guerrillera, ¿verdad?, que se proponía un cambio por la vía armada aquí en México. Se cuenta, ¿no?, de la revista Madera, que sacaron los de la Liga 23 de septiembre por la cuestión del cuartel Madera que queda allá en Chihuahua. Entonces, pues yo nomás conocí pues hacia compañeros que fueron de la Liga 23 de septiembre, pero que pues actualmente unos hasta allá son del gobierno, como ya ve, hay gente que quería hacer un cambio armado y ahora parece ser que le sirve al gobierno, ¿verdad?, actual, y así van cambiando. Hay una mayoría que declina, que claudica, y hay otros que no claudican y que siguen con sus ideales y de una forma pues más pacífica, ¿verdad?, y más moderada, ¿verdad? Y hay otros que siguen a lo mejor en la guerrilla de manera clandestina, quién sabe, ¿no? Pero eso es lo que yo puedo decir, ¿no?, de la experiencia que tuve así de compañeros que me han contado, ¿no? Inclusive ha habido allí en la Casa de la Cultura hace como 3 o 4 años unas reuniones acerca de un aniversario precisamente del 23 de septiembre, ¿verdad?, y algunos sobrevivientes que cuentan sus historias, pero que la realidad pues no proponen organizar ni movilizar, nomás se quedaron como con los recuerdos, ¿verdad? Después del 72, ¿qué otras actividades hace usted? ¿En qué año se va a México? Yo me voy en 1974 en enero y presento un examen, no me acuerdo si fue en febrero, marzo, para examen de medicina humana, y ya después de me acuerdo de que fui rechazado en medicina humana, como siempre, ¿no? Entonces hicimos un movimiento de los rechazados en México, y allí fui cuando empecé otra vez a juntarme, ¿verdad?, con la gente
que tiene la ideología, ¿verdad?, donde nadie debe de quedar rechazado, que todos los estudiantes deben de tener el derecho de estudiar. Y pues fue allí donde empecé otra vez a activar, y sí, logramos muchos otra vez entrar a la Facultad de Medicina, y fue cuando allí ingresé del 75 al 78 estuve allí en Medicina Humana. Ya después sin embargo, siempre participando en los movimientos, ¿verdad? Ya en el 79 estudié Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y fue donde más me empecé a politizar, porque era una escuela en permanente polémica política, porque había varios grupos, y fue allí donde más me empecé a concientizar, y fue allí donde pues logré irme a la colonia San Miguel Teotongo a participar con los pobladores principalmente de demandas sentidas, ¿no?, que venía haciendo en aquel tiempo demandas para que hubiera créditos para vivienda, que hubiera escuela, que hubiera electrificación, que hubiera mercado y transporte. Y hice una experiencia muy buena, porque era una experiencia no solamente a nivel local y regional, era una experiencia a nivel nacional. Se formó una coordinadora nacional del movimiento urbano popular, donde había principalmente corrientes maoístas, corrientes trotskistas, ¿verdad?, y otros que se decían marxistas-leninistas, y donde se intercambiaban las experiencias y se llegaba a acuerdos de seguir en la lucha, y fue pues una experiencia muy bonita, porque es donde uno empieza a aprender más acerca de la realidad del país. La diferencia principal que yo pude sentir, ¿verdad?, y darme cuenta, es de que los maoístas, pues en aquel tiempo había dos organizaciones maoístas, ¿no? Una se llamaba la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, y la otra era el Movimiento Revolucionario del Pueblo. Y pues son organizaciones hermanas. En realidad la diferencia era de que pues yo veía, ¿no?, que por parte, por ejemplo, en este caso de la OIR-LM, la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, era una organización que exigía que todo compañero intelectual, universitario, se integrara, ¿no?, a apoyar a los pobladores, ya sea colonos, ¿verdad?, obreros, ¿verdad? Entonces, sin embargo, siempre había una competencia donde uno decía que pues uno se integraba más que el otro, y pues la verdad está que siempre la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, en este caso, fue dominada por la OIR-LM, porque era la que tenía mayor contingente a nivel nacional. Allá el primer encuentro fue en el campamento Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León, donde precisamente uno de los líderes que ahora son del PT, el Beto Anaya, pues era en aquel tiempo el líder de allá de ese campamento Tierra y Libertad, y que pertenecía, se puede decir, al maoísmo de la OIR-LM, y otros que también eran de Durango, de los comités de defensa popular de Durango, donde yo recuerdo a Gonzalo Yáñez, que también era uno de los principales líderes, y allí en San Miguel Teotongo, pues donde estaba Pedro Moctezuma Barragán y también Emilio Rodríguez Curiel, que también eran líderes de ahí de San Miguel Teotongo. Y la misma Clara Brugada, que ahora es líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliana Zapata, que ahora es de Morena y que se le ha reconocido como una líder allí en Iztapalapa, pues ella hizo trabajo
pues de adolescente. Recuerdo que debe haber tenido unos 16, 17 años cuando llegó ella allí a San Miguel, y allí se formó con esa filosofía de integración con los pobladores y de estar permanentemente con ellos para resolver los problemas. Entonces siempre nos dábamos cuenta pues que los que participaban, por ejemplo, de parte de los trotskistas o de parte de los marxistas-leninistas, pues no se veía pueblo, pues ahí no se veía gente que era del pueblo, más bien eran ellos los que representaban, claro, pues al pueblo, ¿verdad? Pero que era una de las cosas que nosotros siempre promovimos, de que fueran los compañeros que vivieran en las colonias los que participaran en el encuentro. Como siempre nosotros luchando contra el paternalismo, pues buscábamos, como quien dice, la utopía de la autogestión, que es difícil, ¿verdad? Porque la autogestión en eso consiste, en que sean los propios pobladores los que se enseñen a resolver sus propios problemas y no uno de afuera que viene. Sin embargo, pues la verdad está de que si no hubieran entrado ahí los universitarios, pues no hubiera pasado nada allí, hubieran sido gente todavía a lo mejor oprimida y explotada, ¿verdad? Pero gracias a compañeros que traen ya una filosofía, una teoría, y que la realizaron bajo una práctica de pensamiento Mao Zedong, Marx, Lenin, pensamiento Mao Zedong, pues lograron lo que ahora tienen, que tienen pues un nivel de vida mucho mejor que antes, que en aquellos años, si hacemos una comparación de 1976 hasta nuestros días, pues una mayoría de pobladores van a decir que fueron gracias a los compañeros universitarios que se integraron ahí, como fue Pedro Moctezuma Barragán y también Emilio Rodríguez Curiel, y otros compañeros como Pilar Quintero, que fue fundadora de la comuna Santo Domingo Iztapalapa, y que gracias pues a su conciencia sólida de estar viviendo con los pobladores, pues lograron tener mucha gente, vivienda y mejor alimento, que es lo principal que se persigue, ¿verdad? ¿En qué otras regiones se logró esto? Como lo dije antes, está allá en el Campamento Tierra y Libertad de Monterrey, está en Durango, hay otros compañeros en Juchitán, Oaxaca también. ¿En qué comunidad se? En Juchitán, así de las colonias, no sé exactamente, ¿no? Pero sí, en Juchitán. Y también pues en varias partes de ahí de México también, que se fue una gente a Milpa Alta, otra gente se fue a Tláhuac, otra gente se fue a Xochimilco, ¿verdad? Y así se fueron. Y ahora lo vemos, ¿no? Una mayoría pues se fue con Morena, y otra gente pues a lo mejor se hizo zapatista, ¿verdad? No estoy bien informado, ¿no? Pero estoy tan seguro así que hubo gente que no comulgó con la cuestión de partido político, porque hay la tesis de que el que se hace partido es parte del Estado y es cómplice, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿no? Cómo hay gente, ¿no? que va tomando otros caminos debido a esa ideología, ¿verdad? Contra el Estado. Después de esta experiencia en San Miguel, ¿en qué otras acciones estuvo usted aparte de estas regiones que me mencionó? ¿Hubo aquí también movimientos en Sinaloa? Sí, pues hubo inclusive aquí un Frente Independiente de Colonias de Sinaloa, FIX. Yo los conocí allá en un encuentro, no me acuerdo si fue en Durango o en Acapulco, porque en Acapulco también hay movimiento, ¿verdad? Allá en una colonia que se llama Hermenegildo Galeana, donde había unos manantiales, y donde querían los gringos junto con el gobernador quedarse, ¿verdad?, con esos manantiales y hacer un proyecto hotelero. Y gracias a esta Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, que allí precisamente se hizo un encuentro en Durango, en Acapulco, para defender esos manantiales que les pertenecen a esa gente, pues desde
desde siempre, desde hace mucho tiempo les pertenece, y gracias a esta Coordinadora Nacional de Movimiento Humano Popular se logró defender esos manantiales naturales que hay en la colonia Hermenegildo Galeana, y que solamente, como les digo, con organización y movilización se va a defender uno de los capitalistas que acaparan y especulan, ¿verdad?, con lo robado. ¿Qué otras acciones hizo usted ya del año 2000 en adelante? Bueno, yo estuve allá en México hasta 1983. Yo ya me vine para acá y después yo aquí estuve participando con Joel Ramírez Montes, el Chuco, en las tomas de tierra que hubo allí en la colonia actualmente que se llama Juan de Dios Batis, que le íbamos a poner el comandante, el doctor Ernesto Che Guevara, pero por motivos así de trámite nos dijeron que estaba muy difícil ponerle ese nombre, que le pusiéramos Juan de Dios Batis para no estar en problemas. Y pues nosotros, para no estar ya discutiendo, pues le pusimos Juan de Dios Batis. Se llamaba en aquel tiempo esta organización Coordinadora de Lucha Popular Independiente, y logramos pues nosotros tener una coordinación a nivel estatal hasta Mochis y Escuinapa. Ya después el nombre cambió de Unión de Solicitantes Emiliano Zapata. Cabe aclarar que antes de fundar la Coordinadora de Lucha Popular Independiente, éramos nosotros del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística de Cleta, y hacíamos teatro de denuncia allí en el Mercado Garmendia y también en las plazuelas, y hasta que llegó un día en que pues se enfadó Joel, porque hay que reconocer, llega un momento en que alguno de los integrantes se enfada de hacer teatro y dice: vamos a entrar a un teatro más realista, que es el de toma de tierras, para que la gente tenga una vivienda digna y que ya la gente no viva derrimada y que la gente pueda tener pues mejores condiciones de vida. Y fue así como empezamos nosotros a formar esa Coordinadora de Lucha Popular Independiente, y posteriormente Unión de Solicitantes Emiliano Zapata, que hasta por cierto pues esa Unión de Solicitantes Emiliano Zapata pues ya no funciona, y quienes la quieren hacer funcionar pues está hasta ya muy contaminado, porque en realidad no se puede comparar la gente que ahorita está dirigiendo la UCES a lo que Joel Ramírez era, porque en realidad Joel Ramírez fue zapatista. Él me lo dijo antes que lo mataran, que él comulgaba con los ideales de su comandante Marcos, y yo veo pues ahora que la Unión de Solicitantes Emiliano Zapata más bien obedece pues a intereses particulares, con una ideología pues muy titubeante, que no tiene realmente ya aquella ideología de Joel de estar realmente con la gente que tiene pues deficiencias, que tiene carencias. Por estas ideologías que me ha platicado, ¿usted cómo se considera? ¿Marxista, leninista, trotskista? Pues más bien yo puedo reconocer, ¿verdad?, las propuestas marxistas que hay, porque un trotskista es marxista, un maoísta es marxista, no más de que la diferencia pues de que un trotskista dice de que todo sujeto debe de estar en revolución permanente, pues es la tesis de la revolución permanente es muy amplio, ¿verdad? Entonces como si hay mucha confusión en eso, y el maoísta yo creo de que tiene más claridad si uno lee las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong y uno lee sobre la práctica, sobre los amigos y enemigos principalmente, pues uno va a ir comprendiendo, ¿verdad?, que uno tiene que estar integrado con la gente que quiere realmente apoyar, se tiene que ir a vivir con ellos, a sufrir los problemas. Entonces yo creo que desde allí uno pues comulga, ¿no?, con el maoísmo en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que
Y sin embargo yo no niego, ¿no? Yo tengo amigos trotskistas, tengo amigos marxistas, leninistas, y hay que hacer siempre dicho para poder vencer al enemigo principal, en este caso que viene siendo la oligarquía financiera, el capital neoliberal, de los que acaparan y especulan con lo robado. Pues solamente la izquierda va a vencer a esa oligarquía con un frente amplio que viene siendo desde la gente que pueda tener una ideología nacionalista, por decir juarista o qué sé yo, magonista, o etcétera, ¿verdad? Con marxistas, maoístas, con todo ese frente amplio, solamente así vamos a vencer. Ya vencido la oligarquía, va a venir una lucha interna de todo. Esa es la misma tesis de Mao Zedong, es lo que estoy hablando. Él dice que los frentes amplios siempre se tienen que hacer para vencer al enemigo principal. Mientras no haya ese frente amplio bien organizado, no vamos a poder vencer a la oligarquía. Va a haber siempre un divisionismo y nunca va a haber esa fuerza contundente, sólida, que pueda vencer a la oligarquía financiera. Su gran personaje histórico del siglo XX, ¿quién sería? Pues hay varios, ¿verdad? Todavía para mí el Che Guevara viene siendo un gran personaje del siglo XX por su actitud de ejemplar, de enfrentarse, aunque no tenía pues realmente esa organización, porque nosotros sabemos que fueron muy pocos los que se integraron con él, muy poquitos. Yo creo que no pasaban más de 40. Entonces le faltó pues mayor organización. Sin embargo, ese proyecto del foquismo, de que se podía ir irradiando la revolución así como se hizo en Cuba, se pudo haber hecho en Bolivia, y así él pensaba de que iba a ir poco a poco haciendo esa liberación de los pueblos, ¿verdad? Yo creo que ahora, en pleno siglo XXI, es muy difícil. Sabemos que los capitalistas neoliberales tienen una fuerza muy poderosa, que sabemos que es la OTAN, la Organización Tratado Atlántico Norte, y mercenarios entrenadísimos. Y creo que ahí está el ejemplo de Venezuela, que sin violencia armada han logrado ir poco a poco. Está Bolivia con Evo Morales, ¿verdad? También está allí con Rafael Correa, ¿verdad? Y así, si vemos nosotros varios países de América Latina que poco a poco vayan tomando conciencia por la vía electoral, por la vía pacífica, yo creo que sí se puede ir avanzando en la democratización y en la liberación de los pueblos. Sabemos del terrorismo que le hicieron a un avión cubano donde murieron, yo creo que más de 100 pasajeros cubanos con esa bomba. Con Posadas Carriles. Con Posadas Carriles. Entonces yo estoy escéptico de que Estados Unidos tenga buenas intenciones con Cuba. Más bien va a abrir Cuba las puertas pues para penetrar más. Quién sabe qué vaya a pasar de aquí a 5 años ahí en Cuba. Ojalá que no vaya a pasar cosas negativas como de terrorismo, más terrorismo, para desbalancear, y que ellos, como dicen que son democráticos, que tengan nuevas elecciones, poner un títere de ellos y otra vez empezar a enajenar a la gente sobre lo que significa la libertad de los capitalistas, ¿no? ¿Qué piensa usted que pasaría con Fidel? ¿Cómo ve esto? Va a depender mucho, porque Fidel pues no es ningún tonto. El equipo de gobierno de Cuba, creo de que una de sus tareas principales es una concientización del pueblo, ¿verdad? Y se le va a hablar acerca de las tentaciones que va a tener el pueblo, sobre esa libertad de vivir al estilo de American Way of Life, como dicen, el estilo de vida americana, donde es la felicidad, el tener pues esa libertad de tener, pues se puede decir, comodidades o lujos. Entonces yo creo que la conciencia del gobierno cubano es precisamente que todo el pueblo cubano esté consciente, como dicen, que ni se rinde ni se vende, ¿no? Entonces yo creo que va a depender mucho de
esa permanencia de conciencia de cuáles van a ser las estrategias para que el pueblo cubano no caiga en las tentaciones de lo que este capitalismo neoliberal le ponga y que pueda hacer fracasar esa construcción cuasi socialista, porque yo no puedo decir que es socialista en Cuba, es cuasi socialista, casi socialista, pero que están en ese proceso y que en realidad hay mucho que aprender de todo lo que hicieron de la reforma agraria, de cómo fue Cuba durante muchos años líder en deporte y en salud, y lo sigue siendo en educación y en salud, principalmente porque todo ser humano requiere esas dos necesidades, educación y salud. Entonces yo creo de que lo único que le digo que va a depender mucho de las estrategias de los cubanos, en este caso de todo el gobierno, para poder que el pueblo cubano esté consciente, que no se rinda ni se venda a esas tentaciones. ¿Cómo ve esas formas de gobierno en donde, por ejemplo, en Cuba estaban los hermanos Castro siempre en el poder, en Uruguay, perdón, pues estuvo Tabaré en un periodo, luego entró Pepe Mujica, regresa Tabaré, donde hay una continuidad, quizás en Argentina también con los Kirchner. ¿Cómo lo veo yo también con Chávez, que estuvo varios años en Venezuela? ¿Es pertinente? ¿Es parte de esa vía al socialismo? Porque hay personas que se atreven a decir que hay dictaduras. Y Obama también, bueno, me parece que se religió. Hay personas que dicen que hay dictaduras en ciertos países, pero en Estados Unidos, donde Obama vuelve a repetir, ahí no le llaman dictadura. Entonces, ¿qué sería una dictadura? Bueno, es que hay dictaduras diferentes, así como podría decir uno dictadura de la oligarquía en este caso, porque la dictadura de la oligarquía pues tiene medios masivos de comunicación, y por medio de los medios masivos de comunicación que vienen siendo televisión, radio, principalmente esos dos medios, prensa, ¿verdad?, logran que la gente le haga caso a los intereses de la oligarquía. Y en el caso de la dictadura del proletariado, que hasta ahorita pues ya no hay, pero vamos a suponer que en Rusia lo hubo, pero con una burocracia enquistada, que fue uno de los problemas que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fracasó, porque llegó un momento en que esa burocracia enquistada, nepotista, donde llegó un momento en que las familias se eternizaron en el poder, y por más que ellos dijeron de que era democracia, pues no lo fue, pero yo puedo decir que también porque no tuvieron la suficiente competitividad de producción agrícola como de otras cosas, ¿verdad?, en este caso contra el enemigo que era Estados Unidos, y no pudieron, ¿verdad? Pero yo digo que ya volviendo al tema de las dictaduras, pues ahí, como me decía un amigo a mí, oye, ¿cómo no los cubanos van a ganar en deportes si los tienen haciendo deporte? ¿Qué dictadura es esa? Pues yo digo, pues esa dictadura es buena, le digo yo. ¿Por qué? Porque los hijos de los obreros o de los trabajadores pues tienen ahora mayor oportunidad de hacer deporte, y eso a mí me conviene. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener un ser humano deportista que un ser humano drogadicto, como lo tiene el imperio norteamericano, que tiene millones de drogadictos, porque no les dan realmente esas oportunidades. Porque si hacemos un marco comparativo, está en mejores condiciones Cuba. Si nosotros comparamos lo que es proporcional, Cuba, pues no sé si sean ya 14 o 15 millones de habitantes, ya perdí la cuenta, pero creo que si dicen que se están muriendo de hambre, pues yo no veo de que se estén muriendo de hambre, porque si tienen salud y tienen educación, quiere decir que todo, una cosa es que esté racionado todo para que a todos les toque, pero que no mientan, porque si estuvieran muriendo de hambre en Cuba, pues la gente estuviera muriéndose de desnutrición, y Cuba no es un país desnutrido, ya viéndolo con cifras realistas, es un país que tiene una alimentación
ponle que no sea totalmente saludable así, pero comparativamente contra cualquier país, lo puedo asegurar, en el mundo, comparativamente Cuba es de los países que tienen mejor nivel de salud y mejor nivel de educación a nivel mundial, junto con Finlandia y Suecia, que son los países pues, que tienen mayores niveles de educación y de salud, que a fin de cuentas todo ser humano, como lo repito, es el logro que debemos de tener, personas con educación y con salud. Sí, quizá mucha gente quiere ver estos casos como una dictadura, pero el mismo Rafael Correa dijo él que a lo mejor porque tenemos una mentalidad pues occidental, y a lo mejor Cuba y estos países se distancian de esta mentalidad oligarca, capitalista, y que nada más quieren ellos utilizar el poder, pero con ciertos fines. Yo creo que desde la felicidad, ahí nos las dice Silvio Rodríguez en sus canciones. Es que la felicidad no es tener cosas en realidad, las cosas son un medio, pero la verdadera felicidad la dice pues es de aquella persona que se atreve, ¿verdad?, a dar la vida por los demás. Yo creo que allí en donde dice que los perdonen los muertos de felicidad, que gracias a esas personas que dieron la vida por él tiene cultura, él tiene esa conciencia, pues. Entonces la felicidad es precisamente de una persona que entrega su vida para que mejore el ser humano en general. A fin de cuentas eso es, ya no voy a hablar de una región, de una localidad, es del mundo. Y ahora estamos viendo por la naturaleza, ¿verdad?, porque la estamos contaminando debido a que hay esa oligarquía que ya hace más de medio siglo, hace 50 años, que hay alternativas de energía y no la quieren. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del petróleo. Entonces es una contaminación mental, pues que ya está esa gente contaminada. Son como bestias capitalistas que lo que les interesa es el dinero, ese es su Dios, dinero realmente. Entonces nosotros los que tenemos cierta conciencia sabemos que pues por ahí no debe de ser el camino, tenemos que cuidar a nuestra madre naturaleza, que viene siendo, ahora sí, le puedo decir que es nuestra diosa, madre naturaleza, porque gracias al aire, al oxígeno, al agua, principalmente, pues estamos vivos, pero si la seguimos contaminando ya hay tesis de grandes científicos que se va a venir una serie de fenómenos que pueden terminar con la especie humana debido a ese afán, a esa enfermedad de poder de una oligarquía financiera capitalista. Yo creo que el mensaje es seguir preparándose principalmente y saber prepararse, porque para saber prepararse se necesita estar muy informado, y esa información depende también de los intereses, de la conciencia que tenga uno. Yo les invito a todos, ¿verdad?, a prepararse ahorita en ecología, a formar comités de defensa ecologistas y estar luchando contra la contaminación ambiental, porque el mismo Fidel Castro dice, antes me interesaba luchar por el proletariado mundial, ahora me interesa nuestra madre naturaleza. Y en forma de chiste dice, porque si se termina nuestra diosa madre naturaleza, pues qué chiste, dice, pues ya no vamos a seguir luchando, dice, porque ya se va a terminar el ser humano. Por eso primero, dice, ahorita hay que luchar por nuestra madre naturaleza, por esa diosa madre naturaleza que es la que nos ha dado la vida. Sobre la teología de la liberación, que me gusta. Conocí a gente allá en México, se me hace que por ahí es el camino en América Latina, ya que una gran parte de la población en América Latina es católica, y yo creo que ahí está el ejemplo en El Salvador de cómo gente de la teología de la liberación está en Nicaragua también, ¿verdad? Se ve pues a un Cristo no así pues pasivo, si es un Cristo activo, un Cristo que lucha, así como te lo dije desde el principio, que se integra a vivir con los pobres y siente los problemas con los pobres. Yo creo que se asemeja mucho a ese plan marxista Mao Zedong,
con la diferencia de que aquí está Cristo, ¿verdad? Y Cristo, pues hay mucho que aprender de Él, nomás de que ahí está el divisionismo, que cada quien le da interpretación a Cristo según su conveniencia. Entonces, creo yo de que la teología de la liberación viene siendo una alternativa para muchos católicos para integrarse a vivir el Evangelio junto con los pobres del mundo, en este caso, pues, de donde vive. Es difícil debido a que, pues, yo lo confieso, soy una persona que está acostumbrada a vivir con comodidades, sin embargo, tengo todavía la disposición de integrarme a como pueda. Yo sé que a lo mejor en la prueba de fuego de integración, pues me voy a enfermar, ¿verdad? Porque estoy acostumbrado a comer bien y a tener aire acondicionado y a tener todas las condiciones de vida. Sin embargo, tengo la disposición de estar allí. Ojalá que los que me escuchen y los que me vean podamos formar pues un comité. Tenemos ahí varios compañeros que hay a nivel estatal, pero que no tenemos todavía los recursos para llevar a cabo este proyecto de los comités de teología y de la liberación a nivel estatal. ¿En qué consistiría eso? Integrarse a las colonias y llevar el Evangelio principalmente en las demandas sentidas de los pobladores. Allí está el Evangelio. Ayudarlos. De ahí, que sí que tienen demanda de alimentos, hay que formar cooperativas. Creo que desde ahí viene una escuela muy buena cuando la gente empieza a saber sumar y restar y multiplicar y dividir en la cooperativa. Allí está la aritmética en la cooperativa. Y si el niño desde pequeño empieza a tener esa formación, porque ahí ya van valores de compartir los alimentos, de saber cooperarse para que les toque más, creo que allí el Evangelio puede tener mayor significado. Y pues así puede haber cooperativas de atención médica, cooperativas de producción, cooperativas de construcción, una casa ecológica como la tienen los de Jalapa, Veracruz, ¿verdad? Entonces allí creo que está nuestro Señor Jesucristo, ahí está Dios en esos procesos de liberación, y creo que por ahí es el camino. Y yo creo que mil respetos, como digo, y mi admiración para la gente que está ahorita llevando a cabo estos procesos de construcción de teología de la liberación. Muchas gracias, Benjamín. Es un placer, amigo Catarino. Bueno, pues gracias, compañero, por estar con nosotros. Me despido de Benjamín Méndez y vamos a continuar en otra ocasión. Gracias.